voy a leer unas cuantas cosas de las que tuve que escribir y tuve que leer en el arduo proceso de incorporación de la hermandad al Martes. Lo saben algunos de la casa, aunque a mí mismo me ha costado poner en pie fechas y tal, ¿no? Claro, fue un proceso, ahora lo iré desarrollando, evidentemente no para disuadir a nadie de que intenta alguna vez ser más mayor y más. Vaya por delante que nunca ha sido esa mi intención. Pero la verdad es que en esos momentos es cuando uno lo someten a prueba, menos mal que siempre tiene el apoyo de los titulares, porque si no... Bueno, pues fijaos que el proceso empezó en noviembre del 2012 y acabó en febrero del 2014. Empezó con una cosa lógica, ¿no? En noviembre del 2012, el día 6, la Junta de Gobierno acordó solicitar la incorporación ya a la carrera oficial, es decir, a la Semana Santa oficial, a la agrupación de hermandades y cofradías, comprometiéndonos como norma, de regla, a someterlo inmediatamente al cabildo. Pero claro, no podemos convocar un cabildo solo para eso, entonces había un cabildo pendiente, próximo, y allí, como de hecho hicimos, se presentó también a todos los hermanos, que por supuesto fue eso del nemine discrepante, o sea, nadie dijo que no. Bueno, entonces, al día siguiente había una reunión del Pleno de Hermandades de Penitencia y allí se presentó nuestra solicitud de acuerdo con los formularios habituales. No especificamos el día y entonces, sobre la marcha, se llegó al acuerdo de que estudiáramos la viabilidad de incorporarnos. La agrupación quería incorporarnos en eso que ellos llamaban madrugada, pero claro, uno decía, ¿qué es la madrugada en Córdoba, ¿no? Y por otra parte, parecía lógico que una hermandad nueva, la más nueva que había entonces, se incorporara el día que estaban las hermandades nuevas y además con un hueco, que era el Martes Santo. Esa fue la única razón por la que propusimos como más razonable, más viable hacerlo el Martes Santo, porque además, esto ya queda entre nosotros, si nos comprometemos a salir de madrugada nosotros solos, imaginaros que hubiera sido en un primer momento la hermandad, ¿no? O sea, que tampoco era un disparate. O sea, entonces, pues, se lo hice ver a la entonces vocal, que era doña Olga Caballero, y quedamos entonces en estudiar el Martes Santo. Una semana después fue la Asamblea General de la agrupación. Ya sabéis que la agrupación se reúne por bloques, ¿no? El primero era el Pleno de Penitencia y ahora ya era la Asamblea General con todos juntos. Y allí, pues, pedí que constara en acta que habíamos presentado en tiempo y forma una solicitud de incorporar. Bien, más de 11 meses después, que este es el primer golpe, hubo una reunión de la hermandad con la Junta Directiva de la agrupación, donde hicimos entrega de un pormenorizado estudio de cómo quedaría el Martes Santo, elaborado por el entonces vicehermano mayor, Alberto Villar, y en él se demostraba que el único problema inevitable era un breve retraso en algunas de las hermandades del Martes Santo. Ahí quedó. Eso fue lo único que tratamos en ese día. 10 días después, ya en noviembre, todavía estamos en el 13, la vocalía de penitencia nos requirió, a mí personalmente, que presentáramos
una serie de requisitos y un informe sobre el cortejo de la salida procesional que hacíamos el Jueves Santo, el Jueves de Pasión, con el número de hermanos que acompañaban a la hermana, que por ahí iban un poco los tiros. El 21 de noviembre yo me enteré por la prensa, concretamente por el diario El Día, del 20 de febrero de 2024, de 2014, pero se me va a contar. Según dice, leo literalmente lo que dice el Día. Convocó una reunión, la Junta, la agrupación, en la que 3 hermandades del Martes Santo rechazaron la idea. Otra se abstuvo, estoy leyendo literalmente, y la otra se mostró a favor. O sea que según este informe de prensa, porque yo no he tenido acceso a un informe de ese tipo, decía simplemente que una hermandad dijo que sí, otra dijo que le daba igual y 3 dijeron que no. Bien, eso fue el 21 de noviembre, la reunión esa a la que he hecho referencia. El 23 de noviembre, 4 días después de la convocatoria del Pleno de Hermandades y Cofradías, de la agrupación de Hermandades y Cofradías, me llegó el siguiente texto, que este sí lo voy a leer porque es fundamental en la historia de la hermandad. Señor hermano mayor, leo literalmente, no me estoy adornando. En contestación a su propuesta de incorporación de la hermandad universitaria a la carrera oficial del Martes Santo, 15 de abril de 2014, y tras estudiar la diversa documentación entregada por su distinguida hermandad, lo expuesto en la reunión mantenida con las hermandades y cofradías del Martes Santo, y para poder tomar una determinación, hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos. No comento la redacción. 1. La negativa en su mayoría de las hermandades del Martes Santo y el agravio que para estas puede suponer la incorporación de la hermandad universitaria, como retraso en sus horarios, posibles cambios en sus itinerarios, modificación de contratos que éstas tienen firmados para el acompañamiento musical y cuyo cambio de horario podría afectar económicamente, como bien han manifestado en la reunión mantenida con estas corporaciones. 2. Que el horario actual del Martes Santo aún no se ha realizado completamente, como han expresado las hermandades de este día, las cuales tienen dudas sobre si este horario podrá cumplirse, el que está en vigor, no con nosotros, sobre todo en lo referente a sus itinerarios de entrada de la Santa Iglesia Catedral para realizar la estación de penitencia. 3. Otro punto importante a tener en cuenta es la poca participación de los hermanos de la Hermandad Universitaria en el cortejo, siendo en 2013 de 50 hermanos los que forman dicho cortejo, entendiéndose que al menos deberían de estar a la altura del resto de hermandades y cofradías que realiza su entrada a carrera oficial, igualándose a la hermandad en la que menos hermanos participan en su cortejo. Repito que leo literalmente, yo no me pongo nada de mi parte. 107 hermanos. Tras lo expuesto anteriormente y según establece el artículo 26 de nuestro estatuto, esta agrupación llega a la siguiente determinación: no aprobar la propuesta de incorporación de la Hermandad del Santo Cristo de la Universidad, Nuestra Señora de la Presentación y Santo Tomás de Aquino a la carrera oficial del Martes Santo del 2014. Eso es exactamente lo que nos llegó. Como he dicho, esto fue 4 días antes de la convocatoria de la Asamblea. El 2 de diciembre presentó la hermandad, pero claro, en ese momento era yo el que estaba allí, un escrito en relación con el que he leído.
Voy a resumirlo porque es más largo, pero sobre todo las cosas más importantes. Decía, aduce para rechazar nuestra propuesta la negativa en su mayoría de las hermandades del Martes Santo y el agravio que para estas puede suponer la incorporación de la hermandad universitaria como retraso de sus horarios, posibles cambios, todo lo que leí. A este texto comentábamos, ya hemos indicado, iba el escrito, ¿no?, que el único problema real que conlleva la incorporación de la hermandad universitaria no tiene que ver con eso, es el retraso de unos minutos en los respectivos desfiles procesionales, pues no habría cambios forzosos de itinerario para ninguna corporación. En cuanto a la posible, concepto que se repite 3 veces, modificación de contratos y perjuicios económicos, sería de desear un informe al respecto, pues por experiencia sabemos que es frecuente la modificación ocasional de la duración de las estaciones de penitencia en función de una serie de imponderables, de manera que muchas veces se dan retrasos en el recorrido y sobre todo en la entrada a los templos. O sea, el argumento de que perdían dinero por cambiar, no, a nuestro juicio no se sostenía. Sorprende aún más el segundo punto, donde dice literalmente que las hermandades de ese día tienen dudas sobre si este horario, o sea, el que estaba entonces en vigor, podría cumplirse. Primera perplejidad, unas hermandades reconocen y la agrupación que tiene que velar por el cumplimiento estricto de las respectivas estaciones de penitencia da por buenos unos horarios que ni siquiera quienes los proponen saben si van a poder cumplir. Y ese es el argumento para que nosotros no nos incorporáramos. Segunda perplejidad, esas hermandades son las mismas que, según se nos dice, temen posibles pérdidas económicas por la modificación de contratos sobre una eventual disminución del horario y a renglón seguido reconocen que no pueden garantizar que se cumpla el horario. Yo creo que no hace falta encontrar. Respecto al último punto, en ningún sitio de la normativa que rige las competencias de la agrupación de hermandades y cofradías se señala el número mínimo de hermanos que deben participar en el cortejo. Y si eso se hace a raíz de este momento, cualquiera podrá sospechar que es una modificación planteada ad hoc, es decir, específicamente. En todo caso, ese aspecto se conocía cuando tuvimos la primera reunión y aun cuando se comentó allí, nadie dijo que sería condicionante indispensable para la aceptación o no de nuestra solicitud. Y que eso parece ser así, se deduce de la parte final del escrito donde nos proponían que realizáramos un nuevo estudio de la incorporación a la Semana Santa y su paso por la carrera oficial en otro día. O sea que ya para salirse un poco por la tangente nos mandaron otro día, que propusiéramos otro día. Claro, a propósito de ello, cabe preguntarse, dice el escrito, ¿qué sucedería si con estos antecedentes las corporaciones de ese otro día aducen los mismos motivos para considerarse agraviadas por nuestra solicitud? En función de todo lo dicho, la Hermandad del Santo Cristo de la Universidad, Nuestra Señora de la Presentación y Santo Tomás de Aquino, que nunca ha pensado no ya en agraviar, sino ni siquiera en incomodar a nadie, y menos tratándose de hermanos en Cristo, ruega a la agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba que reconsidere su postura. No voy a comentar el pleno, que fue, esto dio bastante juego, pero la consecuencia final es que el vocal de penitencia quedó al salir en que al final que nos reuniéramos con las hermandades afectadas para tratar de resolver la cuestión. O sea, no nos habíamos reunido todavía, nunca, con las otras hermandades. La siguiente noticia fue una convocatoria para el 13 de diciembre, estamos ya en el 13, solicitando los datos relativos a la próxima estación de penitencia, pero ya junto con las hermandades. El escrito lo tenían ellos ya desde hacía un año, pero que lo volviéramos a llevar. A todo esto, junto con las hermandades del Martes Santo, a las que, según el escrito, no pertenecíamos.
O sea, seguíamos con la coherencia. Sin más explicaciones, esa reunión, que para el día 13, se pospuso al 26 de diciembre. Fijaos las fechas tan bonitas de las que nos reunimos. El 18 de diciembre hubo una asamblea general en la que la hermandad presentó un escrito resumiendo todo este tinglao y haciendo hincapié, entre otras cosas, en el hecho de que a esta altura no habíamos tenido ningún contacto oficial con las otras hermandades. Habíamos tenido contactos oficiosos, por ejemplo, con la Agonía y con alguna otra, pero ninguno oficial. Ese 26 de diciembre, con los turrones todavía en la boca, tuvimos la primera reunión con las hermandades del Martes Santo. Allí se llevó la propuesta justificativa de nuestra incorporación al Martes Santo y el estudio la ha mencionado varias veces, y sobre ese documento quedamos en reunirnos en otra fecha estupenda, el 2 de enero, porque al parecer era urgente ahora tenerlo resuelto. Bueno, entramos por tanto en 2014, el año que teníamos que salir, en abril creo que era, ¿no? Sí. Entonces, el 2 de enero nos reunimos y ahí ya hubo un acuerdo de que nos incorporaríamos ya sobre el documento que habíamos presentado. Resultaba al final que dos hermandades y nosotros tenían que modificar unos minutos, pero unos minutos, no era ni siquiera un tiempo apreciable, ¿no? Evidentemente para un cortejo unos minutos pueden ser un problema, pero no un problema insoluble. Bien, el día 24 de ese mes, otra vez a través de la prensa, porque no teníamos más noticias, en la sección del ABC de Córdoba, escrita por Luis Miranda, decía, varias hermandades del Martes Santo han insistido en que en ningún momento rechazaron la presencia en su jornada de la hermandad universitaria, que hará su estación de penitencia por primera vez en este año 2014. O sea, ya cuando ya estaba la cosa aprobada, nos enteramos de esta cosa. Se trata de las cofradías del Buen Suceso y el Cister, que lo hicieron mediante comunicados, los tenemos, y de la Agonía en palabras de su hermano mayor. La Corporación de San Andrés insiste en que se ha dado por supuesta la negativa de las cofradías del día de la incorporación de la nueva hermandad, y todo sin argumento objetivo alguno. En este sentido, asegura que solo se ha consultado por cómo podría repercutir en sus horarios la presencia de la universitaria. Por eso insiste en acoger y dar la bienvenida a la nueva corporación en la tercera jornada de la Semana Santa, a la que llega tras un acuerdo para recortar el tiempo de paso entre varias hermandades. Y también coincide la hermandad del Cister, que felicita a la nueva hermandad del día, pero también insiste en que nunca se han puesto trampas. Lo mismo dijo el hermano mayor de la Agonía, Francisco Carbonero, sobre lo sucedido cuando la agrupación de cofradías aplazó la incorporación de la hermandad universitaria. Esto, ya os digo que esto es de 24 de enero, pero ya se había por lo menos adelantado que las hermandades del Martes Santo estaban de acuerdo en nuestra incorporación. El 4 de febrero, en el Pleno de Hermandades de Penitencia, en ruegos y preguntas, presentamos otra vez un escrito, que no voy a leer, indicando o señalando nuestro malestar por no haberse resuelto todavía la incorporación a Martes Santo, aprobado por los... Bueno, entonces el presidente se comprometió a convocarnos en una semana. La convocatoria nunca existió, pero el 13 de febrero hay ya una comunicación que dice: por medio de la presente, le comunico que en la reunión de Junta de Gobierno de esta agrupación de hermandades y cofradías de Córdoba, celebrada el pasado día 7 de enero, se acordó la incorporación a la nómina de hermandades que realizarán su estación de penitencia en la jornada profesional del Martes Santo, tras haber llegado las hermandades del citado día a un acuerdo entre ellas.
Dicho acuerdo deberá ser firmado en fechas próximas por todas las hermandades implicadas como condición inexcusable para que se lleve a cabo esta incorporación. Y el 18 de febrero, martes 18 de febrero, es decir, cerquita ya de las fechas, tuvo lugar esa firma del acuerdo de incorporación por parte de la Hermandad del Marco Santo. Ahí cierro la historia, ¿no? Solamente como una nota ya para cerrar esto, precisamente ese año la imagen de nuestro Santo Cristo de la Universidad fue portada del folleto con el programa, ¿no?, de la corte. Hay fotos con la presentación. Está ahí, ¿no? Bueno, pues eso es un proceso que ha sido, como veis, azaroso, complicado, pero donde al final, con la ayuda de Dios y de su Santa Madre y la lógica, pues conseguimos lo que queríamos, que a los 25 años de la hermandad universitaria pudiéramos incorporarnos ya hace 10 añitos a la carrera oficial. Eso es. One, izquierda atrás. One.